Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa con Deseret Tavares. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Cartas sobre la Mesa. El día de hoy me acompaña Juan Jacobo desde Bucaramanga, en Colombia. Buenas noches, Juan Jacobo, ¿cómo estás? Deseret, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver los siguientes titulares. Vamos a ver, por ejemplo, el Papa apoya el matrimonio gay. También muertos por la vacuna del COVID. Toque de queda en Francia. México, brote de lepra. Y también las protestas que continúan en Chile. Y bueno, vamos a tener también pues el debate a la encuesta presidencial aquí en Estados Unidos. Juan Jacobo, cuéntame qué es lo que está pasando con el tema del matrimonio homosexual con el Papa. Pues resulta que en un documental que se estrenó este miércoles en Roma, el Papa Francisco alentó a la población de leyes de unión civil para parejas homosexuales, alejándose pues de la posición de la oficina doctrinal del Vaticano que ha adoptado durante su existencia y de la postura pues de sus predecesores. Las declaraciones aparecen en Francesco. Este es el documental, así se llama el documental sobre la vida y el misterio del Papa Francisco, que se estrenó el pasado 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma y que se estrenaría también en América del Norte en las próximas semanas. Pues estas declaraciones han generado todo tipo de polémicas en el mundo. Algunos califican al Papa Francisco de muy liberal, otros incluso le dijeron que si era el anticristo, pero no es la primera vez que el Papa se refiere a este tema, al tema de la comunidad LGBTI y de los derechos que tiene esta población. En varias oportunidades él ha insistido en que todos ante los ojos de Dios somos iguales y ha invitado a tener misericordia, pero sobre todo a respetar a la comunidad. Pero Deseret, entonces podríamos preguntarle a las cartas por qué el Papa Francisco dice estas declaraciones tan directas. ¿Qué hay detrás de esta afirmación del Papa? ¿Cuál es el objetivo del jerarca de la Iglesia Católica? Entonces lo que yo le preguntaría a las cartas sería ¿cuál es la intención detrás del apoyo al matrimonio homosexual después de tanto tiempo que la Iglesia se opuso a la idea? Entonces vamos a ver qué es lo que dicen las cartas. Aquí lo que están mostrando las cartas que es una situación que a la hora de la verdad se reduce a números. Números, o sea, es decir, números en miembros de la iglesia cuando también se refiere a que es una situación económica por la cual la iglesia se está enfocando en esas cifras. Entonces dice que es una invitación o oportunidad para que la iglesia vuelva a recuperar el número de miembros de su iglesia, tanto como el ingreso. Habla las cartas que en el transcurso de los últimos 10 años muestra que ellos sienten que han perdido un gran número de miembros de la iglesia, tanto como ingresos. Y aquí dice que es una estrategia para poder recuperar los miembros de la iglesia y abrir una posibilidad a atraer más personas a la congregación. También dice que es una estrategia de marketeo, más que nada no necesariamente conectado con el lado espiritual.
Pues Deseret, lo cierto es que cuando el Papa Francisco era apenas arzobispo en Buenos Aires, su ciudad de origen en Argentina, él apoyó las uniones civiles para parejas gays como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás pues se había pronunciado a favor de proteger las uniones civiles desde su elección como Papa, como no lo había hecho ninguno de sus predecesores, ni Benedicto XVI, ni el Papa Juan Pablo II. Pero también querramos preguntarle en las cartas, ¿por qué hay silencio en el Vaticano? Se supone que el Papa es el máximo jerarca de la Iglesia, el que rige, el que tiene las llaves de la Iglesia Católica, pero en el Vaticano hay silencio. ¿Será que el Papa se ha convertido en una piedra en el zapato para el Vaticano? Es lo que la gente también se pregunta mucho en las redes sociales. Entonces la pregunta que deberíamos hacerle a las cartas viene siendo ¿cómo se siente los miembros del Vaticano hacia la respuesta o la reacción del Papa Francisco ante la aprobación de las relaciones homosexuales? Entonces vamos a ver qué es lo que dicen las cartas. Aquí dice las cartas que respetan la decisión que él tomó, fue algo que ellos habían discutido. Dicen las cartas que la idea siempre ha venido de parte de él, donde él ha tratado como de, diría yo, a hacer que la iglesia vea una oportunidad en abrirle las puertas a todo el mundo, puesto que el enfoque de él viene siendo incrementar el número de seguidores de la iglesia. Aquí dice que la iglesia no se opone a lo que él dice, pero es una de esas situaciones donde le van a poner toda la responsabilidad a Francisco a ver cómo le va. Si llegan a tener una respuesta negativa, entonces le van a caer encima a él. Dice que es una situación que los miembros del Vaticano están estudiando cuidadosamente, pero están dejando la situación así más o menos quieta. En dado caso de que no funcione la estrategia, entonces ellos van a decir, fue la idea de él, nosotros tenemos otra posición. Pero es una de esas situaciones con que el Vaticano está como ensayando un escenario a ver cómo les va, puesto que ellos están preocupados por la pérdida del número de creyentes que han dejado la iglesia. Entonces, ellos simplemente se van a poner en una posición neutra a ver cómo es que les va a ir con esa nueva estrategia. Les voy a citar una cita del Papa Francisco que ha hecho que dijo en uno de sus viajes pontífices. Pues dijo: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Eso fue lo que dijo en una de sus primeras conferencias de prensa luego de ser electo en el año 2013. Pero, Deseret, ¿qué se viene para la Iglesia Católica después de estas declaraciones del Papa? ¿Tendrán que cambiar algunas costumbres para esta religión, la más importante en el mundo? Dice que la iglesia va a implementar cambios cuidadosamente y no van a ser repentinos, sino simplemente poco a poco ellos empiezan a abrir a otro tipo de prácticas. Dice que en ese sentido les va a funcionar en términos de números, o sea, miembros versus dinero por un corto tiempo, pero no le soluciona el problema de incrementar el número de diezmos o limosnas, cosas económicas que ellos están tratando de levantar. Dice que vuelve y dice que es una situación
basada en números y simplemente en ingresos. Entonces, les favorece por un tiempo, pero no van a tener la respuesta que ellos están esperando, puesto que aquí hablan las cartas que muchas de las personas van a tener mucho conflicto con la decisión de la iglesia. Entonces las cartas están mostrando de que es un arma de doble filo, no los favorece tanto como ellos estaban esperando, se la van a llevar muy silenciosamente y no es una situación donde les va a generar la respuesta que esperaban. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente tema, que viene siendo los muertos del COVID a raíz de la vacuna. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna? ¿Cómo así que la gente se está muriendo por la vacuna? Bueno, Deseret, comencemos en nuestro continente, en América. Resulta que un voluntario brasileño que participó de las pruebas de la fase 3 de la vacuna de Oxford murió, según informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Brasil. Pues este hecho ha generado dudas sobre la vacuna. Sin embargo, el proceso sigue evaluándose y no se ha precisado con exactitud si este voluntario había recibido la vacuna o el placebo que se aplica para registrar los controles del COVID-19. La vacuna Oxford está siendo desarrollada junto a la compañía AstraZeneca, que informó que no puede comentar nada sobre este caso en específico debido a las normativas de los ensayos clínicos y de confidencialidad que se están realizando. El ensayo clínico de esta vacuna continúa realizándose en países como, por ejemplo, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India. Este estudio no fue suspendido después de la muerte de este voluntario, pero podemos preguntar en las cartas, ¿qué tan lejos estamos de tener una vacuna real, certificada y que sí cure el COVID-19? ¿Por lo menos llegará este año, Deseret? Déjale pregunto a las cartas qué va a pasar con el término de vacuna en el próximo año. A ver si ya tenemos una respuesta. Yo no veo que en el transcurso de los próximos 12 meses tengamos una respuesta sólida. Hablan las cartas que es muy probable de que empecemos a ver la luz, el otro lado del túnel, alrededor de 6 meses. Dicen las cartas que tenemos una cierta respuesta alrededor de ese tiempo, pero vuelve y colapsa esa idea, esa respuesta al problema que tenemos con la salud a nivel mundial. Vuelve y dice las cartas que muchas de las cosas que van a revelar con esta nueva vacuna en 6 meses, dice que tienen un escenario donde no se ha expuesto toda la verdad detrás de todo eso. Hablan las cartas que las cifras de esos números van a ser completamente falsas. Entonces yo no veo una situación o una solución al problema del COVID de aquí a 12 meses, porque dice que cuando ya sienten que lo están teniendo bajo control, vuelve y pum, y colapsa simplemente porque viene o un problema distinto o una versión distinta. Hablan las cartas que hay 4 versiones que van a presentar una respuesta para una de ellas, pero no para todas las versiones del COVID.
Pues Deseret, no es la última vacuna o la primera vacuna que se está realizando. La estadounidense Johnson & Johnson dijo que detuvo también temporalmente su prueba clínica de la vacuna contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un paciente en estudio. La pausa significa que el sistema de inscripción en línea fue cerrado para el ensayo clínico y en el que estaban inscritas unas 6,000 personas, unas 60,000 personas en todo el mundo. Esa es otra de las vacunas que se están realizando. Esta la está haciendo Estados Unidos. De la anterior que hablábamos era de Oxford. Pero entonces, Deseret, ¿cuánto tendremos que esperar para esta vacuna? Y los voluntarios sí pueden arriesgar su vida en ofrecerse como voluntarios precisamente para estos experimentos. Déjame ver cuál va a ser el resultado real para cada uno de los voluntarios, a ver si las cartas muestran un resultado positivo para ellos o no. Las cartas están diciendo que los voluntarios van a tener un alto nivel de pérdidas de los voluntarios. Muestran las cartas que no es el momento para que hagan ese tipo de experimentos, puesto que el resultado es fatal. Dicen las cartas que no deben confiar en las vacunas todavía. Las cartas están hablando que el resultado es muerte. Entonces, esto no se ve nada positivo. Muestra que va a ser más alto el número de los voluntarios que van a perder la vida a raíz de esta situación que los que van a recibir una solución al problema. Bueno, y entonces vimos la situación que está pasando con el brasilero, pero me dicen por ahí que hay una situación más crítica en la Argentina. ¿Qué es lo que nos has preparado acerca de eso? Argentina llegó al 1.000.000 de infectados de COVID-19, el mismo día en el que se cumplían, paradójicamente, 7 meses desde que se impuso una cuarentena que se ha convertido en la más larga del mundo. Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo desde que comenzó la pandemia. El país sudamericano es actualmente el quinto con más contagios en todo el planeta, después de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, naciones con poblaciones mucho más grandes. Desde que por primera vez se reportaron más de 100 muertos diarios el pasado 20 de julio, la curva de contagios y decesos se aceleró en los últimos 3 meses. En la cantidad de fallecidos pasó de unos 2.400 a 27.000, cifras que en realidad son muy alarmantes. Pero, Deseret, si Argentina ha tenido la cuarentena más larga, porque el virus sigue atacando a este país, ¿por qué se siguen infectando tantas personas si se supone que la gente está resguardada en sus casas cumpliendo con esta cuarentena? Pues esa es una muy buena pregunta. Tendríamos que preguntarle a las cartas si en la Argentina hay falsos positivos o si las cifras son reales. Entonces voy a preguntarle a las cartas cuál es la verdad tras los números que están reportando de la Argentina. Pues las cartas están diciendo que definitivamente esas cifras son mentira. La carta de la mitad habla de que es mentira y que al pueblo se le está escondiendo la verdad. También dice que
ellos han disparado esas cifras para poder tener un poco más de control sobre la población. También dice que es una manera de poder tener al pueblo bajo un régimen o un control mental ante una situación. Dicen las cartas que definitivamente ellos están utilizando información para manipular a la gente. Dice que es mentira, que las cifras no están tan elevadas como ellos están reportando. Bueno, entonces aparentemente sigue el toque de queda en Europa y pues parece ser que en Francia nuevamente volvemos a tener ese problema. ¿Qué es lo que nos tienes preparado sobre Francia, Juan Jacobo? Sí, es que el COVID-19 sigue golpeando a todo el mundo, incluso a Europa, en donde se creía que ya estaban volviendo a la normalidad. Pues resulta de ser que en Francia decretaron toque de queda y comenzó a regir desde ayer sábado. El toque de queda nocturno entró en vigor en las principales ciudades francesas ayer sábado, lo que equivale a que una gran parte del territorio entre a cuarentena, una medida que afecta más o menos a unas 46 millones de personas francesas, lo que equivale a 2/3 de la población. ¿Cómo va a regir ese toque de queda? Los ciudadanos deberán estar en casa entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la segunda ola de esta pandemia. La pregunta que le podemos hacer a las cartas es: ¿hasta cuándo se va a extender este aislamiento en Francia? ¿Será que los franceses, estos 46 millones de franceses o de personas que viven en Francia, pueden volver a salir a las calles antes de que acabe este 2020? Déjame ver qué dicen las cartas, qué es lo que va a pasar con el toque de queda en Francia en los próximos 2 meses, que es más o menos el tiempo que le resta al año. A ver qué es lo que dicen. Pues aquí dice que el toque de queda en los próximos 2 meses todavía va a continuar. Dice que ellos van a regresar a medidas aún más estrictas, por decir, y yo no veo que ellos vayan a cambiar o salir del toque de queda en este año, porque aquí está diciendo las cartas que esto va para largo. También cuando pregunto un poquito más allá, a ver cuándo es que la situación empieza a mudar, yo diría que puede ser alrededor de 3-4 meses y medio cuando ellos contemplan nuevamente regresar o retroceder con la situación del toque de queda, porque aquí dice que empiezan a implementar cambios alrededor de 3 meses y medio para empezar a terminar la cuarentena, pero esto definitivamente estamos viendo alrededor de febrero o marzo del año entrante, donde finalmente ellos empiezan a contemplar volver a hacer cambios, pero por el momento el plan continúa. Según el primer ministro, se incrementó el 40% de los casos en una semana en el número de casos de COVID-19 en Francia. Esto significa que los bares ahora, los restaurantes y los comercios de las zonas involucradas deberán cerrar a las 9 de la noche, como ya lo decíamos. El COVID-19, según el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins, ha ya contagiado a más de 41.3 millones de personas en todo el mundo. Ha provocado la muerte de más de 1.1 millón de personas y continúa presente en 189 países alrededor del planeta. En Alemania también ya se vienen registrando recontagios, en Italia, en España, como lo decíamos el programa pasado, pero la pregunta es, ¿la ola de COVID-19 será más fuerte
como lo han planteado los científicos? ¿Será que estos recontagios vienen con mayor potencia que la primera fase del COVID-19? Déjame ver a ver qué viene con el COVID-19 para Francia después de este toque de queda, a ver qué sale. Aquí hablan las cartas que definitivamente viene una segunda ola un poco aún más fuerte de lo que se ha vivido en Francia. Las cartas están diciendo que viene una segunda etapa muy distinta y mucho más fuerte que antes. Dice que no es el tiempo para Francia de pensar en liberar o volver a la normalidad, porque dice que van a retroceder 3 veces en total durante la pandemia. Entonces, por el momento, las cosas no pintan nada positivo para Francia. Y el temor es para los países latinoamericanos, porque se suponía que Europa pues había enfrentado de manera muy positiva la crisis que había generado el COVID-19, pero estos rebrotes pues ponen en alarma a todo el mundo. Ya en Europa pues hubo una reacción, la cuarentena en Francia, toques de queda en Italia, pero ¿qué va a pasar en América Latina? En países como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, que se supone ya están reactivando la economía. ¿Será que nos toca volver a una cuarentena estricta? Déjame ver a ver qué es lo que dicen las cartas con lo que es Colombia y Ecuador. A ver qué es lo que sale en términos de regresar nuevamente o si ya definitivamente ellos ya empiezan a reabrirse. Pues déjame decirte, Juan Jacobo, que definitivamente Colombia vuelve a la cuarentena y vuelven y cierran el país por completo. Dice que la situación se va a poner un poco tétrica de aquí a 3 meses o para marzo. También las cartas están diciendo que justo cuando empecemos a tener la situación bajo control en lo que viene siendo Latinoamérica o sentamos que vamos ya como saliendo de esta situación, dice las cartas que nos topamos con un nuevo enemigo y dice que entra el país en un estado bastante alarmante con un problema completamente distinto. Entonces, vuelve Colombia, Perú y Ecuador a cuarentena definitivamente que sí. La cuarentena va a ser mucho más larga debido presto que nosotros vamos a ver un segundo virus que va a poner las alarmas por lo alto.
Bueno, y por otro lado, hay rumores de que hay un brote de lepra en México. Muchas personas estuvieron comentando eso por medio de las redes sociales. Están un poco alarmados, puesto que en predicciones pasadas yo había hablado de que veía a las personas con unas manchas oscuras en el cuerpo. Entonces ahora hay rumores de que en México hay un brote de lepra. Cuéntame a qué se debe eso. ¿Es cierto que está pasando en México? Un brote de lepra que se registra en México. Se ha descubierto un brote de lepra en México y 18 estados de esta República Mexicana ya han registrado casos. De acuerdo con un boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se han registrado 89 casos de lepra en el año 2020, en lo corrido de este año, Deseret. Pero ¿van a seguir en incremento estos casos de lepra en México o ya se paraliza, se queda ahí este número de contagiados? ¿Qué dicen las cartas? Déjame ver a ver qué es lo que va a pasar con la lepra en México. Dice que el problema de la lepra en México se va a salir de control. Hablan las cartas que es una situación que se va a estabilizar en términos de lo que es la fuerza de la enfermedad. Dice que es una situación que los va a sorprender y es como que de la noche a la mañana tenemos un nuevo virus, un nuevo problema bastante fuerte en México. Aquí habla de que va a desestabilizar el país en términos de lo que es el sistema de salud. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque dice que el brote se va a salir fuera de control y es definitivamente extremadamente agresivo. Deseret, recordemos que la lepra es una enfermedad curable. Esa es la buena noticia, si se trata de manera temprana. Los síntomas de la lepra van desde lesiones superficiales en la piel hasta la pérdida de la sensación en las extremidades. También se presentan deformidades, protuberancias en la piel, daño neurológico y debilidad muscular. Esos son los síntomas que produce la lepra. El contagio se produce por contacto directo con un enfermo no tratado. Por eso, pues hay que tener mucho cuidado si se sabe de que una persona tiene lepra, porque con un simple contacto, por mínimo que sea, se puede registrar el contagio debido a que se transmite a través de gotículas nasales u orales. La pregunta es, Deseret, ¿van a seguir o cómo se están tomando las autoridades mexicanas este brote de lepra? ¿Si están actuando a tiempo o esto puede incrementarse? Déjame ver a ver cómo es que las autoridades en México están viendo el tema de la lepra, a ver si para ellos es un tema que sea serio o no, o simplemente lo están ignorando. Déjame ver. Aquí las cartas están diciendo que aparentemente México hace un tiempo atrás tuvo un problema de lepra no tan serio, no tan alarmante, fue como algo súper leve y ellos
En realidad no saben con lo que están lidiando y muestra que ellos lo van a ver como que, ok, en el año XX hubo un problema de este tipo, pero fue algo muy leve. Aquí dice que ellos están más preocupados con el tema del COVID y no están dándole prioridad o importancia a un virus completamente distinto. Entonces dice aquí que ellos no están viendo la situación como que sea grave, puesto que ellos ven que no es algo para alarmarse. Dice que la actitud del gobierno viene siendo de que lo van a vigilar, pero no lo van a tomar tan en serio como el COVID. Entonces muestra aquí que ellos no van a actuar de la manera que deberían actuar, puesto que ellos no lo están viendo como algo completamente serio como lo que están viendo con el tema del COVID. Van a ignorar toda esa situación hasta que la situación probablemente salga de control, y ahí es cuando ellos empiezan a ver si la situación requiere de más atención. Tipo como lo que hicieron con el COVID, que no lo tomaban muy en serio, que inclusive parece ser que el presidente tampoco le dio mucha importancia al tema hasta que ha llegado a las cifras que ha llegado últimamente. Y así como empezó pues el COVID-19 en Asia, pues empezó a regar poco a poco, y países vecinos de México, como por ejemplo Guatemala, Estados Unidos y Belice, tienen miedo de que estos casos de lepra lleguen a sus países y pues empiece a expandir por sus territorios nacionales. ¿Podría llegar la lepra a convertirse en una epidemia tan parecida como el COVID-19? Déjame ver a ver qué tan seria viene siendo la lepra. A ver qué es lo que representa ante el mundo esa enfermedad. Aquí dicen las cartas que la lepra se debe tomar muy en serio, puesto que aquí muestra que es una situación que va a darle la vuelta al mundo. Dice que no es un tema para ignorar. Hablan las cartas que vamos a ver una cepa de la lepra muy distinta a la que hemos visto anteriormente. Dice que el problema de la lepra se repite a un problema que hubo en la antigüedad o en el pasado. Entonces hablan las cartas que va a haber un problema de suministros de medicina, puesto que muestra que aquí la situación con la lepra vamos a estar lidiando con una variación, una cepa muy distinta a lo que es la lepra o fue la lepra en la antigüedad. Dice que el tema de la lepra va a estallar agresivamente de la noche a la mañana y se va a salir fuera de control. Bueno, y por otro lado tenemos el tema de las protestas en Chile, que no ha dejado de ocurrir desde que estuve en Chile el año pasado. Aparentemente este problema va para largo. ¿Qué es lo que tienes preparado sobre las protestas de Chile, Juan Jacobo? Hace 8 días hablábamos de Chile y del plebiscito que se avecina para ese país para reformar la constitución política. Pues esta semana que acaba de terminar fue bastante difícil para Chile, Deseret. Decenas de miles de personas se reunieron el domingo pasado en la céntrica Plaza de Italia de Santiago para conmemorar un año del inicio de las protestas sociales en Chile, en un clima mayoritariamente festivo y opacado por el incendio de 2 iglesias, saqueos y otros incidentes muy violentos
El balance fue de un muerto en un tiroteo, al menos 643 personas que fueron detenidas y 116 agentes de las autoridades chilenas heridos. ¿Quién está detrás de estas manifestaciones violentas? Se está preguntando el presidente de Chile, una pregunta que podríamos hacerle a las cartas. Pues deja ver a ver qué es lo que dicen las cartas, de dónde viene todo ese movimiento en Chile. Deja ver qué sale. Las cartas están diciendo que es un movimiento organizado. Dice que es un movimiento que está diseñado a forzar al pueblo a hacer un cambio prematuro. Dice que es un movimiento que está siendo financiado por 3 países distintos, apoyando un cambio de gobierno y de constitución en Chile. Entonces dice que uno de los países que está detrás de todo esto viene siendo Cuba y también Venezuela. También dice que hay dinero hasta de la propia reina Isabel invertido en lo que es este movimiento social en Chile. Entonces, las cartas están mostrando que en los próximos 2 meses vamos a ver manifestaciones aún más fuertes en Chile, forzando el cambio que ese partido social está pidiendo. Hablan las cartas de que ese partido social va a tener la oportunidad de forzar y de hacer que ese movimiento que están pidiendo finalmente se haga realidad. Pues mire, desde gran parte de la manifestación se desarrolló de manera pacífica, pero al caer la noche de ese domingo, es decir, hace 8 días, los incidentes fueron ganando intensidad en las inmediaciones de esta plaza, epicentro de las protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019. En otros sectores de la capital atacaron una comisaría, saquearon una farmacia y hubo enfrentamientos entre la policía y las manifestantes fueron bastante violentos. ¿Cuál será el panorama para Chile después del 25 de octubre, cuando se realice este plebiscito, independientemente de los resultados, si se aprueba o no se aprueba el cambio de la constitución política de Chile? Déjame ver a ver cuál es el panorama, porque las cartas habían dicho que el cambio de la constitución en Chile definitivamente se iba a realizar. Pues deja ver qué pasa después del 25. Dicen las cartas que no vamos a ver un receso completo de las manifestaciones en Chile. Aquí dice que continúan el estallido social y muestra que es una de esas situaciones que les dan lo que están pidiendo, pero aún siguen pidiendo más. Dice que el cambio que el gobierno o los gobernantes van a ceder, que simplemente sí van a hacer el cambio que están pidiendo,
no va a ser suficiente para que las protestas terminen y finalicen. Dicen las cartas que sigue el movimiento y todavía no acaba. Los chilenos, sin duda, pues lo único que están pidiendo es una transformación social, un cierre de brechas en la sociedad chilena, y le están pidiendo pues precisamente al gobierno ser escuchado, esta población que ha salido a las calles a manifestarse, así como lo hizo, por ejemplo, la minga indígena aquí en nuestro país, que finalmente, como usted lo dijo, Deseret, el presidente no se sentó a dialogar con ellos, pero en el caso de Chile, si habrá consenso, si habrá una mesa de diálogo para quizá alcanzar la tranquilidad en Chile y acabar con esta protesta social que pues ha causado bastantes desastres en el país, en la infraestructura, y pues ha atacado ya, como lo veíamos, las iglesias, las comisarías. ¿Va a haber un cambio en Chile en realidad? Pues las cartas habían mostrado que a pesar de que el presidente Piñera en Chile iba a ceder, cosa que vamos a ver que cede ante esa demanda del cambio de constitución y de diferentes cosas que ellos han pedido, no es suficiente porque después van a estar pidiendo cambios drásticos en el gobierno, incluyendo demandando que él salga. De todas maneras, él ya va a salir, ¿no? Pero las cartas están mostrando que es una de esas situaciones que no para todo el movimiento en el país. Deja ver a ver qué dicen las cartas con cómo es que el pueblo reacciona ante el cambio que Piñera va a hacer. Pues las cartas están diciendo que el pueblo aún no está 100% satisfecho con lo que el presidente de Chile va a otorgarles. Muestran las cartas que ellos van a demandar otro tipo de documento que sea que sea impuesto o que hagan un cambio con otro tipo de documento fuera de la constitución del país. Entonces vuelven las cartas y dicen que las protestas aún no continúan, que vamos a ver movimiento social en Chile por los próximos 4 meses o hasta febrero del año entrante. Entonces yo no veo que eso solucione algo, porque aquí dice que continúa el movimiento y que nada de lo que él vaya a ceder en este periodo de corto tiempo va a ser suficiente ante el pueblo chileno. Y por otro lado tenemos el debate y las encuestas presidenciales aquí en Estados Unidos. Eso ha sido un tema bastante caliente últimamente aquí en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos, Juan Jacobo, qué es lo que tú tienes al respecto del debate y las encuestas aquí en Estados Unidos. El aspirante a la reelección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump, y su rival por el Partido Demócrata, Joe Biden, vivieron la noche del pasado jueves un intenso cara a cara en el que intercambiaron fuertes acusaciones personales, eso sí, esta vez respetando todas las formalidades, diferente al debate pasado. El debate arrancó con el tema del coronavirus, un asunto crucial en el país más afectado por la pandemia. Donald Trump dijo que el virus ya se está yendo, pero pues las cifras dicen otra cosa.
Entonces, la pregunta que podemos hacerle a las cartas de Deseret es, Donald Trump quizá no respondió tanto como lo hizo en el debate pasado. ¿Por qué anoche entonces vimos a un Donald Trump más calmado? ¿Se podría decir que se ve derrotado o es una estrategia por parte del presidente de Estados Unidos? Déjame ver cuál es la intención tras la actitud, el cambio de actitud completamente distinto con Donald Trump. A ver qué es lo que le está buscando o qué es lo que le pasaba por la cabeza. Dice que las cartas están diciendo que el cambio de actitud del presidente es una manera de tratar de detener o retomar el control sobre la situación. Dice que él es una medida que estratégica. Habla las cartas de que él está tratando de mostrar una situación o como una persona que tiene la situación bajo control, inclusive que él está en una situación donde la está pudiendo controlar. Aquí no habla de que se siente que ha perdido la batalla, dice que se está llevando la situación un poco más liviano, puesto que muestra que él siente que debe tratar de estabilizar una situación, mostrar y no necesariamente entrar en combate. Dice las cartas que él se está preparando para mostrarle algo que tiene bajo la manga al pueblo y que esa cosa que él tiene guardada le da mucha seguridad a él del próximo paso que él piensa que va a tomar o el resultado a raíz de lo que él va a mostrarle al pueblo. Entonces habla de que él está sereno, que siente que lo que él va a mostrar le va a dar a él la victoria. El tema de la inmigración fue el centro de una de las partes más áridas de este debate. Biden cuestionó duramente la política aplicada por Trump en esta materia, haciendo especial énfasis en la controvertida política de separación de familias en la frontera con México. El encuentro realizado en la localidad de Tennessee pues también estuvo marcado por las duras acusaciones de corrupción entre uno y otro candidato. Trump citó alegaciones infundadas de que Biden se benefició personalmente de los negocios de su hijo. El demócrata, por su parte, sacó a relucir las opacas cuentas fiscales del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump dijo que había tenido cuentas en China, en Asia, pero que las había cancelado antes de su elección o de su candidatura como presidente de los Estados Unidos. Entonces yo a las cartas le preguntaría si hay cosas que Joe Biden está escondiendo con temas de fiscales dentro de Estados Unidos o fuera del país. Después haremos lo mismo con Donald Trump. Aquí las cartas están diciendo que el que busca, encuentra. Que si empiezan a investigar a Joe Biden, le van a encontrar bastantes cosas que él yo diría, aquí dice las cartas que con gran astucia ha escondido. Dice que definitivamente él está
guardando y ocultando 2 cuentas en el exterior. También habla de que él ha estado moviendo grandes cantidades de dinero electrónicamente. Entonces, puede ser tipo bitcoins, cosas por el estilo, inversiones. Las cartas están diciendo que muy pronto se va a destapar un escándalo económico con Joe Biden. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen las cartas de Donald Trump, a ver si él también está ocultando algo aquí en Estados Unidos o fuera del país. Las cartas están diciendo que definitivamente Donald Trump también tiene cola que lo pise, porque aquí dice que él ha estado guardando información desde hace más de 10 años. Dice que él sí está muy preocupado porque aparentemente también le van a sacar una que otra cosa por ahí. No va a tener un impacto tan grande, puesto que las cartas están diciendo que él en realidad no tiene la fortuna que la gente piensa que tiene. Aquí las cartas hablan de que él ha tenido una gran pérdida económica. Muestra que definitivamente él le van a encontrar una que otra cosa, pero no va a ser como tan grave como lo que le van a encontrar a Joe Biden. Las cartas muestran de que sí ha mentido, se va a descubrir, pero a comparación del otro, lo que van a encontrar con Joe Biden tiene más peso que lo que le van a encontrar a Trump. A 12 días de las elecciones y en un momento en el que ya millones de estadounidenses han comenzado a ejercer su derecho al voto por correo o de forma anticipada, este debate representaba una oportunidad crucial para que ambos intentaran no solo hacer llegar su mensaje a la mayor cantidad de votantes potenciales, sino marcar una diferencia ante su adversario. Pero ¿cómo están las encuestas minutos o días antes a las elecciones de Estados Unidos? Pues las elecciones, recordemos, son el 3 de noviembre en Estados Unidos y el ex vicepresidente Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump por 7.5 puntos en la intención de voto a nivel nacional. ¿Podemos confiar en estas encuestas o nos podemos llevar sorpresas el día de las elecciones, como ya ha pasado en otras oportunidades? Déjenme ver a ver qué es lo que dicen las cartas sobre las encuestas que se nos han mostrado hasta el día de hoy, a ver si las encuestas del presente son correctas.
La primera carta muestra que definitivamente las encuestas que estamos viendo hoy en día son mentira. Dicen las cartas que el pueblo lo están engañando. También muestra que definitivamente hay una traición detrás de las cifras y los números que nosotros estamos viendo. Que hay un desbalance, yo diría que no es 100% verídico, porque aquí están hablando de que estamos siendo engañados. Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen, una emisión más de Cartas sobre la Mesa. Les agradezco a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, Juan Jacobo. Deseret, un placer haberte acompañado una vez más en Cartas sobre la Mesa. Nos volvemos a ver el próximo domingo con más noticias para saber qué nos dicen las cartas sobre estos hechos noticiosos del mundo. Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Jacobo, por haberme acompañado esta noche. Y bueno, los espero este miércoles en tema abierto aquí en mi canal de YouTube. También tenemos la otra cara de Donald Trump. ¿Qué es lo que él pretende hacer con este país? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ya no se sabe. Las cartas lo dirán. Y también tenemos predicciones con la bola de cristal este próximo viernes. No se lo pierda. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor. Todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. El tarot no constituye ningún tipo de indicio, al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia, y no